salimos siempre a buscar a los artistas, porque los artistas tienen el don que le da nuestro Creador para poder comunicar a través de las cosas que hacen, a través de las manos, a través de la voz, a través de su pensamiento plasmado tal vez en una frase, en algunas notas musicales, en algún mural. Esta noche tenemos con nosotros a un artista, docente, muralista, que tan pronto vimos su perfil, me impresionó la rigurosidad de su trabajo, la organización y la metodología. Y quisimos traérselos a ustedes realmente. Feliciano Delgado esta noche con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias, querido. Está recién parido. Tienen un bebé de 4 meses y es un amor. Vamos a irle compartiendo las redes para que ustedes también lo puedan disfrutar. Feliciano, ¿qué es lo que más satisfacción le da a usted de los trabajos que hace? La docencia, el trabajo de mural, el trabajo tal vez de acompañar a una persona que quiera hacer alguna decoración específica que tenga un sabor autóctono, natural, de todas las cosas que usted sabe hacer, que son un don de Dios, ¿cuáles son las que más lo satisfacen? Yo diría que es el placer de hacer lo que a uno le apasiona, pero algo que incluso uno lo podría hacer gratis. Pero en este caso uno tiene la oportunidad de que puede generar ingresos con eso. El convertir tu pasión, algo que te gusta, algo que tú compartes con la gente y que tienes la oportunidad de llevar ante la gente algo hermoso y que las personas disfrutan. En una sociedad en la que a veces las personas tienen días grises, momentos negros, pero mediante el arte y principalmente mi tipo de arte, que es un poco fuera de lo normal, en este caso ya al trabajar con el arte pop, una tendencia que nace en los 50, pero trato de revivirla y trabajar con ella en el mundo contemporáneo o en la sociedad contemporánea en la que vivimos ahora, llevar esos colores ante las personas, darle alegría, entendiendo que el color es psicología, llevarle alegría mediante el pincel. Eso de cierta forma me llena de vida. Vamos a ver, ¿cuándo fue la primera vez en su vida que usted sintió que podía comunicar algo que tuviera en su cabeza, revoloteando? Los artistas tienen tantas cosas en la cabeza, le llegan las ideas, le llega la musa, le llega la creación. ¿Cuándo fue la primera vez que usted pudo plasmar? ¿Y en qué? ¿En un lienzo, en un árbol, en el suelo, en la pared de su casa, que le dieran una buena pela, qué sé yo? ¿Dónde fue la primera vez que usted pudo plasmar algo que tuviera en su cabeza? Lo que fuera. Yo dibujo, primero se inicia con el dibujo, luego con la pintura. Yo dibujo desde antes de tener, diría, uso de razón. Wow. Porque si yo buscara recuerdos en mi memoria, no me recordaría haciendo una tarea de matemática, ciencias o lengua española, pero sí recuerdo cuando tiraba los cuadernos en el suelo y empezaba a dibujar. Primero las caricaturas, empezando por Dragon Ball. Algo importante en mi vida, porque yo diría que como muchos artistas... Dragon Ball Z, no me digas eso, ¿qué? ¿Y te daba? ¿Lo podías hacer? Gracias a la creatividad de Akira Toriyama, el director de la serie. Sí. Exacto. Bueno, primero se inicia calqueando, claro. Exacto. Después de calquear uno se ve motivado a crecer un poquito más y... ahí empieza a mirar, luego observar, mira, me quedó, y ya que uno queda maravillado al ver el resultado, seguimos trabajando. Y ya luego con el tiempo viene la pintura, y eso es otra odisea, porque en el lugar, en este caso, en el que vivía, digamos que en ese entonces había la limitación que tienen la mayoría de las personas que en un campo. Los recursos no siempre llegan a los campos, ¿sabes? El que vive en el campo, a veces si se necesitaba un lápiz y ese lápiz no aparecía, bueno, había que buscar carbón, ¿sabes? Si había que buscar una borra y la borra de calidad no aparecía, había que comprar lápiz, quitarle la borra y tenerla toda igualdada para trabajar. Pero
esas necesidades nunca, al que realmente quiere lograr algo, las necesidades nunca lo tiene, siempre busca la forma. Cuando te toca el momento de llegar a hacer estudios específicos, ¿dudaste en algún momento, te dijeron que si te ibas a dedicar al arte, que si ibas a estudiar arte, que no ibas a poder vivir de eso, que te ibas a morir de hambre, tu familia te apoyó? ¿Cuál fue la historia? Bueno, ya tú lo has dicho. La norma para el que va a estudiar algo fuera de lo común, porque a veces la persona sigue una línea y el arte no siempre está en la línea, es que, no, que si estudias arte vas a morir de hambre. Bueno, yo diría que soy el vivo resultado de que no. Bastante bien me ha ido en el arte y sobre todo vivo de mi pasión. A veces hay gente que se deja llevar por los gritos del exterior, pero yo creo que siempre hay gente que cree en uno. Y nadie mejor que eso nadie mejor que eso cuando viene de la familia. Por ejemplo, mi padre y mi madre. O sea, el hecho de que reciba una mala crítica de fuera, pero cuando son papá y mamá los que te dicen, no, mira, ¿qué necesitas? ¿Un lápiz? Wow. 2 lápices. No, si no hay 2, vamos a comprar uno primero, ¿sabes? Wow. Eso, yo diría que ese fue el punto, ha sido siempre el punto de apoyo para seguir hacia adelante. ¿Cuándo te toca seguir creciendo y salir a la ciudad, salir a este Santo Domingo que se traga a la gente, que a veces no se tiene el mismo apoyo, a veces no sabe ni siquiera que coja un carro público, que coja un transporte, y la gente que es de la ciudad no sabe lo angustiante que puede ser para una persona de pueblo cuando le toca llegar? ¿Cómo fue tu llegada a la gran ciudad? ¿Llegaste con toda la familia? ¿Llegaste con el apoyo? Llegar a la ciudad. Bueno, acá a la ciudad, como muchas personas de escasos recursos, como yo en este caso llegué en el momento, siempre encontramos, bueno, no diría que siempre, pero hay buenas personas, un familiar que me dé en este caso mi prima, que siempre se lo agradece en el alma, que me dio la acogida. Ya luego de ahí lo que fue la UAS y la iglesia, que también mi iglesia amada que me recibió con las manos abiertas. Qué bueno. Me entregaron de allá de pastor a pastor. ¡Wow! ¡Qué bien! Entre la iglesia y la UAS diría que aprendí a caminar, principalmente la UAS, porque el que entra a la UAS, ahí tienes que aprender. Hay que coger ese cuchillo en la boca obligado. el que no aprende a caminar en la zona universitaria o dentro de la UAS, un carrito para allá, después para acá, o sea, se queda atrás. Wow. Hay que hacerlo. Wow. Pero hay mucha solidaridad. Sí. ¿Sentiste la solidaridad estudiantil? Sí. Yo, gracias a Dios, mi universidad querida, la UAS. O sea, encontré amigos, encontré buenos maestros que hasta el día de hoy lo tengo cercano en las redes, que de cierta forma, sin la solidaridad de esas personas, o sea, hubiese sido por lo menos dentro del área de las artes. O sea, porque no todo el mundo vive, pues, 2 personas pueden observar el mismo hecho, pero viven realidades diferentes. Así es. O sea, dentro de la Facultad de Arte de la UAS, yo encontré un apoyo dentro de mis amigos, buenos maestros que te escuchaban, a diferencia de lo que muchas personas suelen decir. O sea, diría que sin eso no hubiese podido construir el ser humano que hasta ahora seguimos construyendo. Qué bueno. Se han ido derribando los tabúes en República Dominicana, pero aún se mantienen. Pero, por ejemplo, siempre recuerdo que principalmente en la Facultad de Arquitectura, los ingenieros siempre decían que los arquitectos eran unos flojitos, que eran unas muchachitas, y en el caso del arte también. ¿No sentiste en algún momento la discriminación? ¿No sentiste el bullying, el tabú de que tú estudiaste y viejo, pero y tú eres un hombrecito? ¿No sentiste eso nunca o ya en tu época ya se había sobrepasado eso? No, todavía estamos hablando del 2012, 13, todavía estaban presentes los tabús. Pero, a ver, ¿cómo explicarte? Una cosa está en llegar y confundirse con el montón y otra cosa está en tú llegar y seleccionar tu grupo, ¿sabes? Sí viví estuve en clases con personas que tienen, digamos, otra, se podría decir, atracción sexual, claro, que la gente mayormente se refiere a estas áreas, a este punto cuando hablo de esos tabúes.
Pero hay que aprender a respetar a todo el Claro mundo que sí. tal y como somos. Y al contrario, muchos de estas personas que tal vez no tengan una misma inclinación a nosotros, son muy respetuosas. Claro. Y te puedo decir que tengo amigos de ellos. Claro que sí, naturalmente que Sí. sí. Llegas al arte del mural. Ujú. Cualquiera puede creer que es muy fácil, pero no lo es. ¿Cómo se siente el artista cuando termina un trabajo de mural que ya lo va a dejar, se lo va a entregar a la sociedad, se lo va a entregar al público, pero como quiera tiene que desprenderse de él? O sea, no es lo mismo cuando tú haces un cuadro, lo tienes tal vez en tu galería, o tal vez hasta lo adquiere un cliente, pero tú sabes quién lo tiene, quién lo adquirió, y tú lo sientes que no se queda tan solo, que no se queda tan frío, que no va a tener las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del agua, de todo, de tal vez transeúntes que no lo cuiden y no lo valoren. ¿Cómo te sientes cuando terminas un trabajo de arte y ya tienes que dejarlo y entregárselo a la sociedad? Bueno. ¿Te habían hecho esa pregunta? Sí, sí. Bueno, no tan profunda como la acabas de formular, pero sí. Bueno, lo primero es que si yo te hago un trabajo, un mural, a ti como artista, Taina, tú tienes una parte del trabajo, tienes la parte tangible. Exacto, la pero visual. Lo que tiene que ver con la energía, el El sentimiento alma que se de esconde ahí, ese el alma del trabajo, pertenece a mí. Totalmente, O sea, yo siempre creo tú eso. tienes una obra que es de mi autoría y lamentablemente tengo que decirte que no es 100% tuya. Así mismo es. Sí. Eso es cierto. Y en este caso, mi hermano y yo, que somos los que trabajamos juntos, la cuidamos a tal punto que si yo voy pasando por tu casa y yo te hice un trabajo a ti en una pared y yo le veo algo dañado y tengo que pararme a arreglarlo, yo se lo arreglo. Así ¿Sabes mismo por qué? Porque primero es mío. Claro, luego es y tuyo. siempre va a ser tuyo. Y muchas cosas han cambiado acá. Una década atrás, yo recuerdo que si tú hacías, para tú hacer un rayón en una pared, o sea, podía tener problemas incluso hasta con las autoridades. Claro que sí. Esa era una de las cosas positivas que hablaba contigo detrás de la cámara, que ha ido cambiando. Ya la gente tiene una cultura diferente, la gente cuida del valor. Eso y te podría decir, por ejemplo, en una oportunidad yo tuve tuve la oportunidad, vale la redundancia, de laborar con algunos muralistas para el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con Carlos Guzmán en este caso, en la gestión pasada. Y lugares donde la gente lo tenía abandonado, que lanzaba basura y todo, llegamos nosotros, los transformamos y la gente lo cuidaba. Tú sabes que yo sé lo que tú estás hablando, porque yo tuve la suerte de estar en la política con el profesor Juan Bosch. El PLD fue el que inició en este país los murales políticos, pero lo hacíamos nosotros. Había una metodología, Feliciano, de cuando íbamos a tomar una pared, teníamos que limpiar todo el entorno. Para poder trabajarlo. No podíamos maltratar nada. Si era una pared pública, como quiera teníamos que investigar. Si de una u otra manera le quedaba cerca a un barrio, teníamos que juntarnos con las personas del barrio, explicarle que íbamos a poner un mural del PLD. Y eso lo hacía apoderarse. Y la gente, si nos decía que no, nos íbamos y tratábamos de convencerla de nuevo. Casi nunca tuvimos problemas en ese tiempo, bendito sea, porque era, como yo digo, el PLD de Juan Bosch, que era otra cosa. Era muy diferente. Y te digo que era precioso, y estamos hablando que era político. Nos tocaba primero pintar, naturalmente, de morado, la pared, y ya luego los verdaderos muralistas, los artistas, ponían la estrella, ponían las letras y todo. Y la gente lo cuidaba. Y a veces cogíamos lugares que anteriormente tiraban basura y la gente dejaba de tirar basura. No, y ellos se apoderan de yo soy... Sí. Y si eso era un asunto político, ya tú sabes, de un mural, la belleza de un trabajo de un artista, cómo se siente el barrio. Te puedo dar mucho testimonio de eso. En diferentes... yo he tenido la oportunidad de andar muchas provincias del país pintando. Y en todos los lugares que hemos estado ha sido así. Wow. O sea, yo recuerdo que en una ocasión estuvimos trabajando con el colectivo de Transitano también, trabajando en Río San Juan.
y haciendo muchos murales en Río San Juan. Y estar ahí trabajando como artista era prácticamente tener el respeto de cualquier funcionario político. Claro O sea, que nos sí. cuidaban hasta tal punto de que lo que nosotros buscábamos, seguridad, todo alimento, lo teníamos. Qué ¿Por qué? bien. Porque ellos entendían el valor de lo que estábamos Claro, y le haciendo. estás dando valor al pueblo. Sí. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, te he visto que tú haces trabajos privados, que haces trabajos bellísimos por encargo. Vamos a hablar de eso desde que lleguemos de la pausa. Bendito los artistas porque tienen el don que le da Dios. Este artista tiene una suerte doble, porque además de tener el don precisamente de poder plasmar su arte y hacerse entender, en su casa tiene dos personitas maravillosas que le esperan, su pareja, su señora, su esposa Nicole y su bebecito Matías, que precisamente me imagino que debe ser tu mejor obra, ¿sí o no? Y va a ser un artista muy pronto. Sí, qué bueno. Sí, Matías es una hermosa obra de arte bendecida por Dios, Amén. un regalito de Dios. Qué bueno. Feliciano, te he visto hacer trabajos por encargo, trabajo bien bonito. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo voy a poner un negocio o yo tengo una pared en mi casa, que de hecho la tengo y de eso luego vamos a hablar. Entonces, quiero hacer algo. La gente te dice, yo quiero hacer algo aquí, que tú me recomiendas, o me gustaría hacer algo de este tipo, y tú le dices, mira, ahí quedaría mejor esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el sector privado, en el área privada, ¿verdad? Porque ya hablamos de los murales abiertos, de colectivos, han trabajado ustedes en el Aeropuerto Internacional de las Américas, han trabajado en muchísimos pueblos, han trabajado en muchísimos lugares, dentro y fuera del país, perfecto, público. Pero vamos a la parte privada. La gente es muy ñoña de lo suyo. El sector privado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? La gente cuando te encarga algo, te pide una consulta, te dice exactamente lo que quiere, te viene con alguna fotografía o con alguna algo de TikTok. ¿Cuál ha sido tu experiencia para esos trabajos que has hecho? Bueno, para eso tendría que hablarte de Mural TRD. Mural TRD, SRL en este caso, una empresa registrada, marca registrada, es una empresa que nace con la finalidad de brindar un servicio de diseño, publicidad y arte mural a empresas. Bueno, diría, pero... ¿Es tuya y de tu hermano? Sí, es de mi hermano y de mi hermano y yo. Somos, los dos somos, yo soy el CEO y exacto. Así. Okay. Pero, ¿por qué nace Murarte? ¿Por qué no continuar trabajando como independiente? Bueno, mira, los artistas, si bien hay muchos artistas con talento acá en República Dominicana, no siempre cuentan con ese profesionalismo para organizarse. Eso me recuerda siempre a Roldán Mármol, que me habla de eso, y hablamos de la economía naranja precisamente. Los artistas con muchísimo talento mueren muchas veces pobres, porque no se a veces organizan. no tienen ni siquiera cómo comprar los medicamentos, Tienen etcétera. un talento Así increíble, es. pero a falta de organización Así es. mueren con su talento en el bolsillo. Wow. Entonces, Murarte nace de la necesidad de las empresas de tratar de identificarse y montarse a la tendencia del muralismo. O sea, nace en el primer mundo, pero si bien como todo del primer mundo luego viene acá hacia nosotros, y no está bien, o sea, no está mal, está bien. Claro. Muchos lugares de Europa y Estados Unidos también, sí, vas a observar que siempre hay un mural llamativo, atractivo que llama la atención. Así es. Entonces, esta tendencia que ya tiene aquí alrededor de prácticamente 7 u 8 años caliente, te podría decir que Mural RDSRL ofrece un tipo de arte comercial, o sea, el muralismo comercial como tal. Correcto. Porque a veces las empresas quieren a un artista que les haga un muralista profesional
que le haga un trabajo, pero este muralista no No, cuenta con un comprobante fiscal, por ejemplo. Exactamente. Entonces Mural trata de llenar ese hueco. Y empieza a ser la empresa formal, ya tenemos un año en el mercado y nos ha ido bastante bien hasta ahora. No solamente a empresas, sino a hogares. Pero me enfoco en las empresas porque las empresas son las más exigentes. Claro. Cuando le van a pedir un trabajo al artista, no, que hay que declarar DGI, Exacto, etc. Bueno, sí, sí. nosotros te brindamos esa necesidad, te brindamos ese trabajo. Y en la parte creativa, ¿cómo ha sido? O sea, ¿quiénes tienen más claro lo que quieren? ¿Las empresas? O, por ejemplo, una familia, una persona que quiera algo en su casa. ¿Quién lo tiene más claro y quién se deja asesorar por el artista y por el especialista? Bueno, cada trabajo tiene su propio reto. Lo primero es escuchar al cliente. Con relación a las empresas hay que escuchar, bueno, envíame algo de cuál es tu visión, qué buscas comunicar, Exacto. cuál es el objetivo, dame una idea, ponme claro. Ya luego ahí empezamos a trabajar la pieza. Se presenta la pieza, luego si se aprueba, si hay algún cambio se le realiza y cuando ya todo está claro nos reunimos y acordamos el día en que vamos a ver cuáles son los viáticos, cuándo se va a empezar a trabajar, etc. Cada trabajo tiene su propio reto. Con relación a los clientes es similar también. También se reúne con el cliente, se ubica bien el espacio, se le recomienda qué le conviene, porque no siempre qué te conviene aquí, si no te conviene. Todo de una forma profesional y clara. Y hasta ahora, en los años que hemos tenido en el mercado, que hemos trabajado, bueno, hemos tenido bastante éxito, te diría que no nos falta trabajo por hacer. Amén, qué chulo, eso es muy bueno. Dios ha sido bueno en esa parte. Qué bien. El tipo de pintura en Feliciano, si es en el exterior o si es en una pared interior, ¿es diferente? ¿Cuál es el proceso que hay que darle para mantenerlo, para cuidarlo, si está al aire libre, por ejemplo? ¿Y qué tiempo recomiendan ustedes, los muralistas, que debe ser retocado un trabajo en el exterior, un trabajo grande, por ejemplo, lo que ustedes han hecho en lugares grandes, abiertos, en el aeropuerto, por ejemplo? ¿Qué tiempo necesita para, por lo menos, revisar, para saber si necesita retoque? Y si la pintura es la misma en el interior o en el exterior. Bueno, como todo en el mercado, hay productos de baja y alta calidad. En el caso de nosotros trabajamos con productos de alta calidad. Claro, pues imagínate una obra de arte, entonces que se vaya a dañar. Si yo te voy a hacer un trabajo, honestamente, que Dios no me deja mentir, si voy a hacerte un trabajo de arte mural, el primer esfuerzo lo hace el cliente, porque el cliente tiene que asegurarse de que esa superficie no tenga hongo, no tenga humedad y que esté en las mejores condiciones óptimas posibles para trabajar. ¿Ustedes le dan esa asesoría también al cliente? Claro, todo es completo. Okay. El mural te hace el trabajo completo. Incluso podemos hasta, en parte, trabajar la pared y acondicionarla. Ya luego viene el empleo de los materiales acá, ¿verdad? Utilizamos materiales de alta calidad. No voy a mencionar nombres de marcas. No importa, a mí no me importa. Puede ser lo que tú quieras. En el mercado hay diferentes tipos de productos, pero hay unas pinturas mejores que otras. Nosotros utilizamos principalmente dos tipos de pintura, que son las que nos ofrecen un óptimo resultado. Y te podríamos decir que después que el mural se termine, también la persona tiene su garantía porque se le protege, dependiendo de dónde esté. Y cualquier mural, siempre y cuando cumpla con las condiciones que te había mencionado, que la pared esté en buena condición, que se utilizaron materiales buenos, te puede dar hasta más de 10 años de garantía. Sí. Oh, qué bien. Tenemos murales que nosotros lo hemos hecho hace hasta 7, 8 años y no ha habido que retocarlo, se mantiene. Qué bien. ¿Aún en el exterior? En el exterior. ¿Has pasado por algún lugar donde veas un trabajo tuyo y te devuelvas a verlo y sientas la satisfacción de que se mantiene, de que respetan el área, o al revés, tal vez, pasar y ver que no se le está dando el acondicionamiento necesario al entorno del mural? Ambas, hay dos vertientes. Bueno, detrás de cámara, recuerda que hablábamos de los murales que realizamos para el Ayuntamiento de Villamella.
Fue un poco triste después Del cambio del cambio de gobierno municipal. cuando ya entró la Sí. otra síndica. Nos llegó una noticia, por ejemplo, del grupo de muralistas que trabajamos en esa pieza, que eso fue algo especial que hicimos ahí, que borraron algo. Eso es algo triste. Dios mío, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, a falta de conocimiento, Wow, se comenta tontería. wow. Pero, sin embargo, te podría decir que en muchos lugares donde nosotros estamos, siempre que estamos por la zona, por ejemplo, yo y Mauricio tenemos muchos murales en la zona turística. Murarte es un servicio muy solicitado por la zona turística, tanto Bávaro, Puerto Plata, Punta Cana. Cada vez que vamos a una zona de esa, siempre nos perdemos un momentito a darle un vistazo. Wow. Sí. Y la satisfacción está ahí. Eso es único. ¿Qué tipo de hogares, por ejemplo, pueden calificar para tener un mural? Las casas grandes de gente rica con una pared muy grande, o puede ser una casa de campo o un negocio de campo que se quiera, por ejemplo, acondicionar para que parezca un ambiente campestre, y puede ser una pared de madera, o siempre debe ser una pared de cemento que no esté rústica, o qué ustedes recomiendan. Bueno, todo depende, porque, por ejemplo, si la superficie es rústica, si la superficie, repito, no tiene humedad, aunque, o sea, no importa que sea rústica, no importa que sea lisa, siempre y cuando no tenga humedad, no tenga algún efecto del ambiente que lo vaya a dañar, se puede trabajar. Si lo tiene, nosotros mismos lo descartamos. Ahora bien, si bien el arte es... Yo he dicho siempre que si nos ponemos a observar la historia del arte, para no irme tan lejos del Renacimiento hacia acá, podríamos decir que el arte es un oficio que lo hacen por lo general las personas de la clase baja para el deleite y el placer de los ricos. Así es. Pero en el caso de nosotros como compañía, le trabajamos a cualquier público, pero un público que tiene cultura, un público que conoce el valor del arte. Claro. Porque no te voy a mentir, no es un servicio que sale económico. Claro que no, porque es una obra de arte. La gente que por paga Dios. por arte es porque es gente que tiene cultura y Exacto. conoce el valor de la obra y la quiere pagar. O sea, no todo el mundo consume arte. Claro, así mismo es cierto. Y es una pena, como lo decíamos, porque todos los chicos aquí deberían manejar precisamente eso y tener el concepto e ir, porque si no vas nunca a un museo, no vas a tener entonces eso es el lo conocimiento. Que decíamos, el museo es el arma de los pueblos, o sea, de la cultura. O sea, ahora mismo, las veces que yo voy al Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Moderno nada más se llena en la Feria del Libro, por ejemplo. Así o sea, es. tú no ves una persona que dice, no, mira, yo voy a observar la gala, yo voy a observar la colección permanente del museo. Sin embargo, tal vez tú, tal vez yo vamos al museo y las horas parecen haberse perdido, porque en el museo el tiempo se detiene. O sea, uno nunca da el tiempo suficiente para verlo todo. Así mismo es. Eso tengo que ver si me voy una vuelta por el Metropolitano en Nueva York, Sí. para ver qué puedo observar allá. Exactamente. ¿Cuál es el color favorito de Feliciano? ¿Cuál es el color que nunca falta en tus trabajos, siempre y cuando te permitan de manera libre tú ser el que planifique ese trabajo? ¿O los colores? Bueno, a Feliciano y a Mauricio en este caso principalmente, que ya que somos hermanos en el arte y de la vida también, te podría decir que no elegiríamos un color, sino una paleta. Y como somos influenciados por el pop art, y el pop art es un arte muy colorido, la paleta de colores cálidos siempre está presente, como el amarillo, el rojo, el azul. Esos colores nunca dejan de estar en nuestras obras. Si tuvieras que dar un mensaje a quienes nos gobiernan o nos gobiernen en cualquier momento para que volteen más precisamente a poner la atención al arte, si te tocara, ya que se está haciendo un muro en la frontera, trabajar un muro, un mural en el muro de la frontera, ¿qué colores utilizarías? ¿Con qué colores
¿O qué tipo de mensajes le darías a los gobernantes de turno para que se sensibilicen más con el arte y lo pongan más al servicio del pueblo? Y en el caso específico del mural de la frontera, ¿qué plasmarías allí? Yo diría que si en el caso mío tuviera que plasmar un mural en la frontera, yo plasmaría un mural el cual incluya una paleta de colores variada. Recordemos que el color, la psicología del color, el color transmite diferentes sensaciones, pero una paleta de colores en la que la gente encuentre vida, en el azul, en el amarillo, en el rojo, que encuentre la libertad. No pondría colores fríos. O sea, yo creo que la gente necesita, una de las principales cosas que le llama la atención a la gente de los murales que nosotros hacemos es la viveza del color. O sea, porque la gente siente esa alegría, esa libertad de ser. Pero sobre todo, como consejo, que no dejen morir los sueños de los jóvenes, que inviertan en los sueños. Y cuando digo que inviertan en los sueños, es crear esas posibilidades. Son a veces mucho el dinero que se invierte en vías a veces que no se ve no se ve ese desarrollo o tal vez lo que se quiere lograr a un corto plazo. Pero cuando tú inviertes en el talento de las generaciones jóvenes, que invierten en arte, que invierten en las diferentes artes, en la danza, en la música, en el baile, llevar instituciones a los pueblos, instituciones folcloristas que traten de mantener vivas estas obras, hay una generación que tal vez en vez de perderse en las drogas, en vez de perderse en los vicios, termina en una institución y quién sabe si está el próximo Juan Luis Guerra, el próximo Giorgi Morel o Jaime Colson, Cándido Vidó. Hay que invertir en los sueños de las generaciones jóvenes. Eso le dirías a los gobernantes. Por último, me gustaría que invitaras precisamente a las gentes que nos puedan estar viendo, principalmente a los padres, a los tutores, a los tíos, a los abuelos, que escuchan diariamente a los niños y a los jóvenes hablar de que están aburridos. Antes no se veía eso, los niños no se aburrían, pero ahora te hablan de depresión, te hablan de que se sienten ansiosos y de que se sienten aburridos cuando no tienen en la mano un artefacto electrónico, inmediatamente ya se sienten aburridos. A esos padres y tutores que todavía están en el momento de tener en sus manos un barro para moldear, dámele ese mensaje final a ellos. ¿Hacia dónde pueden llevar a estos chicos? ¿Qué pueden hacer con ellos? Precisamente para que mañana puedan ser un Feliciano Delgado, por ejemplo, o un Maurice Delgado. Y muchas gracias por estar aquí. Amén. Yo diría que una tablet o un celular no es un aparato para un menor de edad. Yo creo que los padres deben preocuparse principalmente hoy con los estragos que causa la tecnología y comprobado está que causa modificaciones en el cerebro ya, aunque no vamos a ahondar en esa parte. Pero menos tecnología y más creatividad. Ya, en vez de tener un celular, un niño, lo recomendable es papel y lápiz, colores y un papel. Que la creatividad, ahí, darle rienda suelta a la creatividad. La lectura, que prioricen el juego libre, antes de tener una tablet en la mano. Todo llegará a su momento. Pero un niño que aprende a pintar, a dibujar y a leer, es un niño que en un futuro va a tener un norte, un conocimiento muy superior a aquellos que desde pequeños tienen una tablet o un aparato tecnológico en la mano y cosas que ya están científicamente comprobadas. Dale más espacio a la creatividad, al crear, que al estar jugando con un teléfono o una tablet. Feliciano Delgado, artista, docente, muralista. Consuman sus productos, síganlo en las redes sociales y vamos a continuar apoyando a los nuestros. República Dominicana cada día se convierte en un mejor país. Los buenos somos más, definitivamente. En vez de usted tal vez salir a buscar un extranjero que le venga a hacer un trabajo de arte, dése la oportunidad de buscar un artista dominicano
que se formó en el crisol de nuestro país, que vibra, habla igual que nosotros y que tal vez mañana usted pueda tener el orgullo de haber consumido el arte de un artista nuestro y enseñar a los suyos también a hacerlo. A los niños se le enseña con el ejemplo, se le predica con el ejemplo y de eso hablamos. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes de nuevo y la repetición del sábado a las 9 de la mañana. Qué bueno que República Dominicana tiene tantos Felicianos Delgado. Qué bueno que nosotros salimos a buscar tanta gente buena que se prepara, que formaliza los conocimientos para luego compartirlos y transmitirlos. De eso se trata. Es una sociedad joven, pero vamos avanzando. No pensemos en las cosas malas, esas hacen mucho ruido, pero son las menos. Buenas noches, muchas bendiciones.